Viajamos al 26 de abril de 1986, al norte de Ucrania, a la antigua Unión Soviética, a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. A la 1:23 de la noche, ocurre el mayor desastre creado por el hombre en toda su historia. Los vecinos de las localidades cercanas ven en el oscuro y estrellado cielo un extraño sol, una luz redondeada completamente anaranjada, y poco a poco comienzan a tener en su boca un extraño sabor metálico, y a la vez empiezan a notar como una leve lluvia sobre ellos. Pero es una lluvia sin agua. Es la sensación de las partículas subatómicas atravesando sus cuerpos. Era algo como si se tratase de una lenta pero consciente descomposición humana. Una nube tóxica comienza a viajar por todo el continente europeo, porque había estallado el reactor número 4 de la central nuclear, con una potencia 400 veces superior a la bomba de Hiroshima. $180.000 kilómetros cuadrados son afectados. Pero nadie habla. Las autoridades rusas ocultaron lo sucedido. Moscú no quiso informar ni al gobierno ucraniano. Pripyat, una ciudad a 3 kilómetros del epicentro, del lugar del desastre, no se tramitó la orden de evacuación de sus 53.000 habitantes hasta pasadas 24 horas. Y poco a poco el radio se amplía hasta los 100 kilómetros. Y ahí es donde comienzan a aparecer los liquidadores. Oficialmente se tratan de 300.000 personas. Extraoficialmente se hablan de cifras de 830.000 personas. Las ciudades y pueblos quedan abandonados. Zonas fantasma completamente deshabitadas, que se han convertido en cápsulas del tiempo donde todo se detuvo. Una maldición que durará 24.000 años. El accidente de Chernóbil comienza. Abismo. Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, un tema increíble, ¿no? Chernóbil sigue siendo portada en muchos periódicos cada año, con diferentes teorías, enigmas que todavía se van desclareciendo. E incluso esos animales, ¿no?, que nadie se explica cómo empiezan a deambular por esas ciudades donde ya no existe prácticamente el ser humano y han sido engullidas por la naturaleza, pero que sigue estando en un halo de silencio y de misterio todo lo que concierne a este desastre. Claro, es que Chernóbil, a partir del desastre de la central nuclear, bueno, pues lo que tenemos es una zona de exclusión de 30 kilómetros en el que sigue habiendo un peligro latente, que es ese material radioactivo que estará ahí seguramente durante siglos o milenios y que, bueno, por un lado, más allá de del desgraciado accidente, ¿no?, que supuso todo lo que veremos en el programa de hoy, de radiación incontrolada, de muerte de personas, de contaminación del terreno, se ha convertido también en una zona de estudio. Y el poder estudiar los efectos de una radiación tan potente en el medio natural, para muchos científicos es muy interesante. Y por eso Chernóbil poco a poco pues nos va dejando nuevas noticias y, como tú decías, pues incluso se va investigando ese efecto de la radiación y van saliendo nuevos estudios científicos. Y bueno, además, por supuesto, en cuanto a la situación geográfica de Chernóbil, está prácticamente en la frontera con Bielorrusia y con Rusia, está en Ucrania. Y claro, con toda la guerra de Ucrania, al principio incluso se tuvo mucho miedo de que pudiera pasar algo a ese sarcófago, que es la estructura... Hay uno nuevo, además, creo que fue en el 17, ¿no?, cuando se hizo el nuevo. El sarcófago es la estructura, digamos, contenedora de la radiactividad para que no se escape. Poco a poco le van construyendo capas, ¿no? Por eso, además, pues igual que los sarcófagos. Y había un cierto temor a que podía pasar
si las acciones propias de la guerra se trasladaban hasta la central y dañaban esa estructura. Es cierto que en los primeros días de la guerra fue ocupada por el ejército ruso y además se detectó un aumento de la radiactividad de la zona, pero se determinó que había sido por el propio polvo que los camiones y los carros de combate habían levantado al llegar. Los rusos, como todo el mundo sabrá, porque lo habrá visto mil veces en las noticias, se retiraron de esa zona para ir hacia la zona del Donbass, y ahora mismo la central de Chernobyl no corre ningún riesgo y está bastante alejada de las acciones bélicas. Pero sigue siendo como una completa oscuridad, ¿no? Siempre lo recordamos con esos cielos plomizos, prácticamente como todo lo que concierne al mundo soviético, con esa cantidad de silencio, de enigmas. Sigue siendo hoy, hay que imaginar en aquella época, más cuando veníamos casi esa Guerra Fría, y es un mundo bastante complejo, enigmático, y que está lleno de teorías todavía por descubrir. Al otro lado de la línea tenemos a Dani Gueras, Mr. Creel Conexión. ¿Qué tal estás, Dani? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Aquí estoy. Y un tema muy interesante como es toda la tragedia, tanto humana como física nuclear, que se dio en Chernóbil, que ya veremos que, como iremos abordando, es una concatenación de negligencias, se podría decir, ¿no? Pero sí, todo lo que se ocultaba tras el telón de acero, que como tú bien has dicho, sigue siendo a día de hoy mucho un misterio. Se ha hablado muchísimo de Chernóbil, se han hecho infinidad de programas, de documentales, ese afán todavía por querer llegar a ese punto, ese interés que tiene la gente en saber cómo es exactamente el interior del sarcófago, cómo está exactamente lo que es toda la explosión, toda la zona que fue cubierta. Pero bueno, es un tema clásico que a mí sí que me gustaba tratar en un momento u otro, porque al fin y al cabo venimos de hacer un programa de escenarios apocalípticos, venimos luego de esos escenarios del cosmos de si caen a la Tierra diferentes asteroides con la propia Agencia Espacial Europea, y ¿por qué no hacer como esa continuación, como si fuese una serie de lo que fue realmente un escenario apocalíptico y cómo es tan interesante, ¿no? El cine se nutre mucho, los videojuegos sobre todo ello, lo que ocurrió aquí, porque es un escenario apocalíptico con vida. Entonces ahí es donde lo que ha sobrevivido a ese espacio apocalíptico, desde los bosques rojos que se llamaban, como quedaron los pinos enrojecidos con esa pigmentación a causa de la quemadura de la radiación, y cómo la naturaleza ha vencido todo aquello o se ha adaptado al medio, y los animales viven con diferentes funciones radioactivas, no huyeron. No es nada extraño, simplemente como no está el ser humano, pues los animales toman aquel lugar, pero cualquiera que vea los planos de dron, cómo está la ciudad completamente engullida por la maleza, por la selva, es el escenario apocalíptico por excelencia para estudiar y el que mejor nos sirve a 20, 30, 40 años de lo que podría ser este planeta si ocurriese una catástrofe de radiación. A mí me recuerda mucho a los videojuegos o a las películas tipo... Pues yo leyenda, ¿no? Algo de estas que van por las ciudades, o a estos programas de televisión de El mundo 100 años después de los humanos, ¿no? Y ves cómo efectivamente la vegetación ha ido creciendo por los resquicios más pequeños y se ha apoderado de todo el entorno urbano. Yo creo que cuando hablamos de Chernóbil hay muchos mitos también, hay muchas medias verdades que creo que hoy podría estar bien que las comentáramos, ¿no? Para empezar, muchas veces se habla de una explosión nuclear y no es cierto. No fue una explosión nuclear, ¿no? Por explicar un poco por encima... Eso vamos a ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Claro. Porque ahí no hubo un estallido, sino hay unas consecuencias. O sea, hay un estallido, sí. no, hay un estallido, pero no es nuclear. O sea, de hecho, para que se produzca una explosión nuclear, el material tiene que tener un 90% de uranio, por ejemplo, 235, y el material de la central de Chernóbil tenía un 2%. O sea, que ni adrede con ese material podrías llegar a crear una explosión nuclear. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esta gente, los soviéticos, querían hacer una prueba de seguridad. ¿Y en qué consistía esa prueba? Bueno, pues cuando tú apagas el reactor nuclear y deja de producir electricidad, las turbinas siguen girando durante mucho tiempo por inercia.
Igual que cuando paras el motor de un avión, las hélices siguen girando, o el motor de un coche y escuchas que el ventilador todavía no ha parado. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, para estos casos, como las turbinas siguen girando, el reactor se ha apagado y en teoría la electricidad va disminuyendo, para poder refrigerarlo lo que se utilizan son generadores de auxilio, generadores de emergencia, ¿no? Los hay en todas las centrales del mundo. Pues bien, en Chernóbil, para hacer este experimento, tuvieron que esperar a la noche, porque estaba prevista para hacerla para la 1 del mediodía, pero el controlador de Kiev les dijo que no, porque no podían bajar tanto el suministro de luz a la red general, porque, bueno, pues durante el día las fábricas están funcionando, la gente está trabajando y por lo tanto hasta por la noche, hasta las 11 de la noche me parece, no les dio el ok para que realizaran la prueba a la 1. Pues bien, cuando empiezan con el experimento, lo que hacen es que empiezan pues poco a poco a parar el reactor, ¿vale? Un reactor no se para en seco y van bajando lo que es la potencia. Total, que la cuestión es que los generadores, para que nos hagamos una idea, los generadores de emergencia que se utilizan para refrigerar mediante agua, en las centrales españolas tardan 13 segundos en ponerse en funcionamiento. 13 segundos. En Chernóbil tardaban 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, que a nosotros nos puede parecer que no es demasiado tiempo, a nivel del calor que se va acumulando en el núcleo del reactor, eso genera que muchísima agua de la que ya hay, pero que no se va renovando y por lo tanto no refrigera, se vaya evaporando y finalmente, bueno, pasaron muchas más cosas que podríamos detallar porque la verdad es que está minutado casi al segundo el accidente, pero al final, ¿qué es lo que pasó? Que todo ese vapor condensado explotó, igual que explota un hoyo a presión, que es lo que hizo saltar toda la protección que había de barras de granito y la cubierta del edificio. ¿Por qué? Porque a diferencia de las centrales nucleares que puede haber, por ejemplo, en Japón, luego hablaremos de la de Fukushima, o en España, o en Estados Unidos, esta central no contaba con un edificio de contención. Es decir, normalmente en las centrales nucleares pues se tiene lo que son los reactores nucleares, pero se les pone una cobertura de hormigón para que en caso de que explote, de que haya una fuga radiactiva, de que haya un incendio, bueno, pues se quede contenido en ese dentro de ese cubo o de ese edificio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando reventó el techo a causa de la explosión, el núcleo quedó al aire libre. Y si bien es verdad que los materiales más radiactivos se quedaron a pocos cientos de metros de la central nuclear, muchas de las micropartículas, por ejemplo, de grafito, que el grafito aísla muy bien de la radiactividad, por eso se utiliza para proteger los núcleos, pero se va cogiendo radiactividad y se convierte en un elemento radiactivo. Esas micropartículas se mezclaron con el vapor, saltaron por el aire porque la columna de humo llegó a 1000 metros de altura y entonces con el viento se empezó a expandir por toda Europa. De hecho, si no recuerdo mal, es una central de Suecia, una central nuclear de Suecia, la que detecta altos niveles de radiación y dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué nos trae el viento desde la Unión Soviética? Lo ratificó Alemania. Claro, empezaron. Entonces, obviamente, se da la alerta cuando pasa una cosa de estas, cuando una central nuclear detecta este tipo de subidas de la radiación, se da la alerta y por toda Europa empiezan a detectar que efectivamente algo hay en el aire que es muy radioactivo. Hasta 3 días después del accidente, los rusos, los soviéticos, no lo confirman. Eso es increíble. Sí. 3 días en los que ya habían llevado a los famosos liquidadores para intentar pues subsanar la radiactividad que estaba saliendo pues de muchas formas, ¿no? Pues hubo, por ejemplo, una cuadrilla de mineros que hicieron un agujero debajo del reactor para intentar meter nitrógeno líquido y enfriar el reactor, porque el material radiactivo, porque el material radiactivo seguirá a miles de grados durante miles de años. Entonces, bueno, lo intentaron enfriar de esta forma. Luego llevaron helicópteros que arrojaban toneladas y toneladas de plomo, tierras, arcillas para intentar tapar y que no salieran. Por supuesto,
los que subieron a recoger todo el material de grafito y a apagar algunos incendios a las azoteas de los edificios. Y muchos de ellos, obviamente, pues sufrieron en apenas segundos la radiación que una persona recibe durante toda su vida. ¿Qué generó esto? Bueno, muchos directamente murieron casi en el sitio, por así decirlo. Otros tantos, pues la verdad es que lo que generaron fue unos cánceres, sobre todo tiroideos, que es lo que además a la población cercana, y cuando digo cercana hablo de cientos de kilómetros a la redonda, se le generó, sobre todo, por ejemplo, pues en la zona más cercana de Bielorrusia. Fue un cáncer tiroideo por el yodo radioactivo que había salido de la explosión, ¿no? Por eso cuando hay un accidente de este tipo, si hay yodo radioactivo, lo que se hace es tomar pastillas de yodo, tabletas de yodo, para colapsar el tiroides de yodo y que ese yodo aportado por el aire, que es radioactivo, el tiroides no lo absorba y lo elimines tú de forma natural, ¿no? Luego veremos por qué, por ejemplo, Fukushima no representa un problema de seguridad, a diferencia de lo que sí que representa, incluso a día de hoy todavía, Chernóbil. Dani, cuéntanos un poco sobre este accidente. Pues mira, Nacho, a colación de lo que estaba diciendo Jaime, sobre todo la manera de tratar, ¿no? El accidente, la tragedia, sobre todo la humana, porque como bien ha dicho Jaime, hace falta ese yodo para tratar la radioactividad y que no alcance las tiroides. Decir que la Unión Soviética en aquel momento no estaba preparada para un acontecimiento así y estuvieron tratando a los pacientes, a la gente, a los liquidadores, a todos los que se acercaron a esa nube radioactiva, a ese reactor, a esos incendios, a esa lluvia, con leche, porque no tenían yodo radioactivo para tratar todas las personas que se acercaron allí y que acabaron pues tristemente fallecidas después. Como llagas humanas, recordemos que la quemadura, el bronceado nuclear que le llaman, afecta incluso debajo de la ropa. Y esa gente acabó, y igual suena, no sé, frívolo decirlo, pero murieron entre terribles sufrimientos, y es verdad. O sea, fue una muerte atroz. Los primeros bomberos, recordemos que fueron los primeros en llegar. Creo que unos 186 bomberos aproximadamente, que no tenían ningún tipo de preparación y no sabían a lo que se enfrentaban, como casi nadie que llegaba a la central nuclear de Chernóbil, fueron los primeros en morir 10 días después, convertidos en llagas totalmente humanas, quemaduras de primer grado. O sea, fue algo terrible que, como bien hemos comentado, la Unión Soviética en aquel momento intentó tapar de todos los medios, por todos los medios posibles, que evidentemente no pudo hacerlo y que no lo comunicaron hasta 3 días después, cuando ya teníamos fotos de satélite, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, en las que se veía que el reactor había explotado, cosa que la Unión Soviética desmentía totalmente. O sea, estamos ante una tragedia humana y mundial, y que hay que recalcar que si no fuera por esta gente que hemos nombrado, estos héroes totalmente anónimos, muchos de ellos que no conoceremos jamás, la tragedia podría haber sido de unas magnitudes mucho, mucho, mucho mayores de las que a día de hoy son. Luego hablaremos de los liquidadores, pero ¿cómo es posible que una ciudad cercana a 3 kilómetros, las localidades, hasta pasadas 24 horas, hasta el día siguiente, no diesen la voz de alerta para poderlos evacuar? Y entonces poco a poco se va extendiendo ese hilo invisible de contención y van pasando hasta 100 kilómetros, pero es muy poco a poco como se va avanzando. Es decir, no sé si existía esa teoría de decir, bueno, igual es una cosa pasajera que se lo lleva el viento y no va a afectar a esta gente. O es que era tan perfecto la Unión Soviética que no se podía permitir un fallo de este tipo. Bueno, pues yo voy más por ahí, por lo que dice Nacho. Efectivamente. O sea, acabas de dar en la clave. Un accidente de este tipo, para el prestigio de la Unión Soviética, era brutal. No podía permitirse un descrédito a nivel internacional tan grande como que les había reventado un reactor nuclear y iba a dejar durante cientos de años una zona prácticamente inhabitable para el ser humano. Aunque casualmente veremos que quizás no era tanto como decían al principio. Piensa que hasta que no pasaron 36 horas no se empieza a evacuar digamos, masivamente a la población de Pripyat, y que estaba a unos 3 kilómetros, no llega, de la central, y amplían el radio a 10, ¿no?
Y luego lo ampliaron, empezaron con 10, Sí, luego lo poco a poco hasta amplían los 100. a 30, prácticamente a 30 kilómetros ahora es lo que se denomina la zona de exclusión, donde no se debe entrar, aunque ahora ya está tours turísticos, Sí, que te sí, ponen sí, un sí, traje sí, sí. y entras hasta... Luego tienes que tirar toda tu ropa. Sí, puedes entrar a pasear, entre comillas, por Pripyat, ¿no? Es Sí. famosa la imagen de la noria. Bueno, es que hablaremos de ese parque de atracciones que se pone en funcionamiento al día siguiente del desastre. Increíble. Es que es increíble. Luego hablamos, ¿eh? Ese parque de atracciones. Es Pero tremendo. bueno, claro, ¿cuál es la historia? Que había habido, como decía Dani, muchísimos trabajadores, muchísimos liquidadores que fueron, que a los días morían. Y algunos incluso no llegaba casi a los días, porque contaban que en determinados lugares donde la radiación era tan bestia, las botas se les derretían por la radiación y por el calor del incendio interno. De hecho, es muy, muy gráfico, yo creo que es para explicar esto, de cómo sí que eran conscientes del peligro que había, que las cuadrillas que iban a desescombrar, sobre todo todos esos fragmentos de grafito que habían quedado en los techos de las... ya lo diré, de las edificaciones colindantes, eran cuadrillas que iban cronometradas. O sea, les decían, o sea, ustedes tienen que subir ahí, recoger lo que puedan y bajar en 1 minuto. 90 segundos, si no recuerdo mal. Sí, pues seguramente será 90 segundos. El tiempo de exposición que ellos tenían ese. Y aún así morían. Aún así morían. Claro. De hecho, son héroes de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y luego también es verdad que, a pesar de que se ha generado muchísimo... Bueno, Chernóbil no es que haya generado muchísimo miedo, es que Chernóbil, además, es seguramente el concatenante o el detonante del movimiento antinucleares que durante los años 80 y 90 se hizo tan famoso, ¿no? Pero es verdad que nos vendieron que Europa iba, bueno, que poco menos que iba a ser un páramo, y lo cierto es que, bueno, obviamente hubo contaminación, como digo, sobre todo en las zonas cercanas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, pero no había niveles, digamos, que fueran nocivos para el ser humano, pues por ejemplo en Francia o en Alemania. Obviamente eran superiores a los niveles naturales de radiación, pero no eran nocivos. Eso sí que es verdad que hay que también romper una flecha o una lanza a favor de... Claro, llevaban años con la rusos. Tecnología nuclear, ¿no? Estoy aquí mirando en Omninsk, que sería la primera central nuclear que entra en funcionamiento el 26 de junio de 1954. Se convierte en la primera central de la historia con ese reactor de uranio y grafito. Hay unos personajes que estábamos hablando, esos héroes anónimos, como son los liquidadores. La palabra es tremenda, liquidador. Es brutal, impacta muchísimo y no se sabe realmente cuántos serán porque las cifras oficiales van en torno a 300.000, pero luego los elevan a 830.000 personas las que exponen su vida para paliar ese daño, ese accidente. Muchos de ellos fallecen. Es cierto que hay liquidadores. Podían ser militares, podían ser ingenieros, cualquier persona que tuviese incluso cierta noción después, ¿no?, de cómo actuar frente a una catástrofe. Al principio eran voluntarios y hay algunos que siguen dentro de ese sarcófago, no se han sacado los cuerpos de allí y, bueno, pues permanece su alma en una forma éter dentro de esos miles de grados de ese núcleo. Pero fíjate que es curioso porque Chernóbil, si bien es el más grave, por su repercusión al exterior, no fue ni mucho menos el primer incidente nuclear que ha habido, ¿no?, en la historia. O sea, tenemos en 1957 el incidente de Mayak, también en Rusia, que según la escala internacional de accidentes nucleares alcanzó el nivel 6, Chernóbil alcanzó el máximo, que es el 7. Luego tenemos en 1957 también la de Windscale en Reino Unido, con una magnitud del 5, el accidente de 3 Mile Island en 1979 en Estados Unidos con una magnitud de 5, en el 83 Constituyentes de Argentina con una magnitud de 4, luego ya viene Chernóbil. El año siguiente en Brasil, en 1987, hubo un accidente de magnitud 5, en el 99 Tokaimura, Japón, de magnitud 4, y en el 2011, que hablaremos de Fukushima, Japón, magnitud 7. Fíjate, magnitud 7, exactamente la misma magnitud que tiene el de Fukushima, o sea, el de Chernóbil. Claro,
cuando tú miras un poco, digamos, la escala de estos accidentes, cómo miden el nivel de peligrosidad o de gravedad, mejor dicho, tú ves que el nivel 1 es una anomalía, bueno, que algo ha pasado. En el segundo es un incidente. Bueno, pues algo ha dejado de funcionar o ha funcionado mal. En el 3, un incidente importante. Ya te empiezas a preocupar. Es decir, igual ha salido algo. No, todavía no. ¿Todavía no? En el 4 ya es un accidente, ya no es un incidente, sino que es un accidente. O sea, porque incidente puede ser, por ejemplo, que falle un sistema de software o que falle un sistema de refrigeración, pero bueno, no llegue a crear un accidente, que sería el siguiente nivel, el 4, que es un accidente sin riesgo fuera del emplazamiento. Por ejemplo, un incendio que logran controlar. Luego ya tienes un accidente con riesgo fuera del emplazamiento, el número 5. El accidente importante, que es el 6, y ya el accidente grave, que es el 7, que es lo que pasó en... La escala es máxima de 7. Máximo de... Bueno, 7 ya es por lo que pasó en Bueno, Chernóbil. es muy interesante que reviente conocer el esto, porque muchas reactor. veces te dicen, no, pues ha habido un accidente de lo que sea, ¿no? De nivel 3, o estamos en el nivel de seguridad 4 en nuestro país. Claro, te dicen eso, pues no sabes si es mucho, es poco, si la escala es de 5, es de 10 o es de 100. Entonces esto es como los terremotos, ¿no? Sabemos cuál es la escala de Richter. Bueno, pues te dicen de 8,5, pues échate a temblar porque la catástrofe ha sido brutal, ¿no? Y empiezan los tsunamis, empiezan todo. Pues aquí ocurre lo mismo, Claro. pues que lo dicen alegremente sin que nosotros sepamos cuál es el nivel de repercusión. Sí que es verdad que hay que diferenciar un poco entre los dos de nivel 7 que han ocurrido, el de Chernóbil y el de Fukushima. Hay que diferenciar que el de Chernóbil fue un nivel 7 en un solo reactor, ¿vale? Sin embargo, el de Fukushima fueron 3 reactores con nivel 5, de los en uno nivel 3, o sea, de los 6, 4 fallaron, pero como habían sido varios y tal, bueno, pues dijeron, oye, nivel 7, accidente grave y tal y cual. Pero es verdad que aunque se establece una zona de exclusión, igual que en Chernóbil, también a 20 kilómetros de la central de Fukushima, esta tenía un edificio de contención. Claro, pero aquí hay una grandísima diferencia, y es que uno es por causas naturales y otro es por un error humano o por causas humanas. Sí, pero fíjate, en Fukushima pasó prácticamente lo mismo. En Fukushima estamos hablando de que se produce un terremoto brutal, no sé si fue una magnitud 9, que era un terremoto de estos que aquí en España ahí están más acostumbrados, pero aquí en España nos quedaríamos todos debajo de la mesa sin salir una semana. Total, se produce el terremoto este tan bestial y, oye, todas las centrales de Japón lo resisten. ¿Por qué? Pues porque están preparadas para eso. ¿Qué pasa? Que llega un tsunami. Un tsunami, no sé si de 13 o 14 metros. ¿La central de Fukushima estaba preparada para un tsunami? Sí, pero para un tsunami de 6 metros, de hasta 6 metros. Con lo cual, cuando el agua sobrepasó las defensas que tenía la central de Fukushima, lo que hizo fue que esos generadores de emergencia que se habían conectado, porque claro, con el terremoto se apagan los reactores, cuando ese agua de mar entra y llega hasta los generadores que estaban refrigerando los núcleos, corroe y cortocircuita los mismos, con lo cual dejan de funcionar. Y ahí esa es la razón por la que se produce el accidente, porque la refrigeración no podía ser cogida de la red central porque había sido destruida por el terremoto. Y nos lleva a eso al problema que hay hoy en día con Fukushima, que es el hecho del agua que tienen que evacuar, porque claro, el agua... ¿Qué haces con ese agua que está refrigerando? Claro, el agua, aunque no tiene mucha radiación, porque va por conductos diferentes, sí que tiene radiación, obviamente. Y el agua de Fukushima ha estado en tanques enormes de miles de metros cúbicos durante muchos años y los han ido filtrando con unas cerámicas, unas bolitas de cerámica, que lo que hacían era que, digamos, acaparaban o aglomeraban las partículas radiactivas. Pero hay una partícula que no la aglomeran, que es la que, digamos, más preocupa, que es el tritio. El tritio radioactivo. El tritio radioactivo está en suspensión en el agua, no se puede eliminar, técnicamente no se sabe cómo se puede eliminar, y entonces lo que se hace es que se va vertiendo poco a poco al mar para que no haya una concentración muy grande. Esto no lo hace solamente la central de Fukushima, lo hacen los hospitales que tienen desechos radioactivos también. Bien.
¿Cuál es la cuestión? Que claro, ahora hay una alarma a nivel internacional de a ver qué hacen los japoneses con ese agua, que si lo vierten en el mar van a generar una zona radiactiva y poco menos que vamos a ver a Godzilla, pero en las noticias en vez de una película. Bueno, lo cierto es que lo bueno que tiene el tritio, entre comillas, es que es un elemento que cuando es radiactivo tiene una emisión de radioactividad, ¿no? Lo que generan son, o sea, expulsan, creo que son electrones, con una potencia muy baja. Entonces, aunque tú bebieses agua con tritio, no tiene la capacidad, por la fuerza, de traspasar las paredes celulares. Es decir, tú beberías agua y la eliminarías porque no llegaría a poder traspasar la pared celular esa radioactividad. Con lo cual, en principio, no hay problema. No absorbe el cuerpo esa sustancia. Pero, no obstante, pues bueno, pues no deja de ser radioactividad y se tiene que controlar. Dani, hablamos de los enigmas del bosque rojo. Aparecen también unas ranas negras que nadie se explica, aparecen ocultas entre esa vegetación y solamente habitan en este sitio. Colores grisáceos, los jabalíes con radioactividad, el parque de atracciones. Ese parque de atracciones, ¿no? Esos autochoques que todavía están esperando a esos niños, esa noria tan famosa, ¿no? Que es como imagen referencia de la ciudad de Pripyat, una ciudad que recordemos que se construyó única y exclusivamente para albergar a todos los trabajadores necesarios para la central nuclear de Chernóbil. Pero sí, hay muchos enigmas que guarda todavía esa tragedia, ese accidente o negligencia brutal que fue Chernóbil, ¿no? Entre ellas, recuerdo hace poco que vi una noticia de una grabación allí de un documental. Y por cierto, quiero recordar un documental que aprovecho para decir desde aquí. He visto muchos documentales de National Geographic sobre Chernóbil, incluso hay una serie muy famosa, muy bien escrita y dirigida de la HBO, que trata el tema, es americana, pero trata el tema de una manera muy, muy respetuosa y muy fiel a lo que sucedió, que se llama Chernóbil, obviamente. Pero al margen de todo esto, de verdad, y tiene ya muchísimos años, pero no he visto, y lo digo desde el corazón, un documental tan bien elaborado y con tanto respeto como el que hizo en su día Cuarto Milenio de Chernóbil, La noche del fin del mundo. O sea, me parece un documental, el que no lo haya visto, por favor que lo vea porque lo va a entender todo perfectamente. Y creo que era sobre aquel momento en la grabación del documental que había unos soldados rusos, ucranianos en aquel momento ya, que estaban con tareas de desescombro y todavía de la zona. Hoy todavía están, evidentemente la central está funcionando, el único reactor que no funciona es el número 4, pero está funcionando y está generando energía. Y había unos soldados allí en su descanso, ¿no? En el almuerzo, tirando pues migas de pan de sus bocadillos al río Pripyat, que es el río que recorre la zona, ¿no? Y recuerdo cómo el que estaba grabando el documental dice que salió una cabeza gigante de un siluro, ¿no? Que eso debía medir unos 3 metros y se comía las migas de pan, ¿no? Un siluro, una especie pues bastante peligrosa, una especie invasora aquí en España, como ya sabemos muchos, ¿no? Pero es que los soldados rieron y decían que ese no era ni mucho menos el más grande que hay. O sea, los soldados hablan de un siluro gigante, no sé cuántos metros debe medir, y si juntamos todo esto con las leyendas, ¿no? Como nombras tú del bosque rojo, las ranas negras, el pez de 3 ojos de los Simpson, todas estas cosas, ¿no? Que, como bien digo, a ver, estamos hablando de una catástrofe de una magnitud brutal, ¿no? Pero sí que es cierto que toda catástrofe, todo hecho que acompaña al ser humano, pues genera estas leyendas, ¿no? Estas pues no sé si llamarlos relatos o leyendas urbanas o un poco todo este misticismo alrededor incluso de una tragedia tan grande como fue la de Chernóbil, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo de esas especies, ¿no? Él está hablando de los siluros, unas especies de río. Si mal no recuerdo, en España se incluyó en 1974 por unos pescadores alemanes, con la ilusión, ¿no?, que tenían estas zonas también de Aragón, de Cataluña, de poder tener peces de una envergadura muy superior a las que se suelen pescar en estos ríos, pero claro, son especies, pues como está diciendo Dani, que se adaptan muy bien al entorno. Y aquí hay un problema con esos animales. Parece una tontería, hay que hacer un día un programa de monstruos de río, aunque ya iniciamos uno, porque son especies que llegan a vivir 80 años. Y aquí en España están en el mayor de los paraísos, donde tienen la temperatura perfecta del agua. Están acostumbrados a aguas a 0 grados, incluso temperaturas
inferiores a los 0 grados. No tienen depredadores, el único depredador sería el ser humano. Tienen todos los peces que quieran de pequeños tamaños y aquí llevan desde esos años 70. Y ya están en más de los 3 metros de envergadura. ¿Hasta dónde pueden alcanzar estos animales esas dimensiones? Estos son los auténticos monstruos de río tragapersonas. Parece una barbaridad. Es que el siluro tiene una característica... Se ha visto devorando perros, o sea, perros que están... Bueno, y palomas en el Ebro, hay vídeos. Claro, pero cuando yo estaba con expertos, es que pueden coger un niño, no es que se lo coman, lo engullan, pero lo cogen y se lo llevan al fondo. Sí, pero es que tiene una característica el siluro, y es que efectivamente son peces muy longevos cuando las condiciones se lo permiten, y durante esos 80 años aproximadamente que tienen de esperanza de vida no dejan de crecer. Esa es la cuestión. Que los que tenemos ahora mismo en Zaragoza, ¿no? Que a veces se pesca alguno en el Ebro y tal, dicen, no, es que ha sacado un siluro de 3 metros. Y dices, ya, pero es que ese siluro tiene 40 años. Sí, sí. Es que le quedan otros 40 de crecimiento. Así es. Entonces, claro, nos vamos a encontrar efectivamente con unos monstruos de río brutales. Y bueno, pues yo creo que al final harán concursos aquí de pesca, igual que, o se hará, digamos, entre comillas, y que se me entienda la expresión, barra libre de captura de siluros, igual que lo hacen en determinadas zonas con los ciervos y los jabalíes que hay sobrepoblación, porque es que si no se va a convertir en un problema ya ecológico, igual que otras especies como el mejillón cebra. Aunque más de uno de los que me escuchen que se dedican en las zonas de, pues no sé, en las zonas de la zona Alcañiz, etcétera, se pueden molestar mucho, pero es así. Aquí hay un negocio fraudulento sobre el tema del siluro. El siluro, según la normativa, el que lo pesca, el que lo captura, lo tiene que dejar en tierra, tiene que matarlo. Se avisa a la Guardia Civil, lo que sea, y se lo retiran, pero no se puede devolver al medio. No se puede devolver bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen aquí? Pescar y devolverlo. ¿Por qué? Porque así sigue creciendo. Si sigue creciendo va a venir muchísima más gente a pescar por esa experiencia de pescar monstruos y especies gigantescas. Entonces muy poca gente lo mata y lo deja fuera. Pero no es matar por matar, es porque es una especie que no es de aquí, va a acabar con absolutamente todo lo que hay. Él mata cientos al día, ¿no? Y no se hace eso. Aquí terminaremos teniendo en plan el Capitán Jorge, y será un siluro legendario de 5 metros como en los lagos de Estados Unidos. Hay empresas en Caspe, por ejemplo, solamente para holandeses. Claro. Empresas solamente para alemanes, solamente para británicos. Tú no puedes ir a pescar con ellos. Y entonces está la captura y suelta, algo que no está permitido. ¿Se persigue? Bueno, yo espero que sí que se llegue a perseguir, pero es que no son conscientes de las barbaridades que están haciendo. Que sí, que se atrae turismo, que todo lo que nos dé la gana. Pero hay unos límites, ¿no? Y estos límites aquí se están sobrepasando con la pesca de estos animales monstruosos, Dani. No, y además, Nacho, como bien dices, la gente pues puede llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Porque parece que estemos haciendo apología de una destrucción de una especie, pero es que tienen que pensar que es una especie invasora, que está destruyendo el ecosistema y la biodiversidad en la que se encuentra y que no tiene predador. O sea, es decir, si fuera una especie nativa, pues bueno, vale, pues habría que el entorno seguramente estaría adaptado a ella. Pero al ser una especie invasora, la gente no se llega a imaginar el daño que puede hacer al ecosistema. O sea, es brutal, de verdad. Y por eso, pues yo entiendo que habrá gente que se lleve las manos a la cabeza con lo que acabas de decir de la Guardia Civil, que no te permiten dejarlo, que volver a devolverlo al agua, y que hay que dejarlo en tierra, y podrán decir muchos, pero madre mía, es un ser vivo, es un animal. Sí, pero es que es una especie invasora. O sea, está destruyendo el ecosistema totalmente y hay que tener eso muy en cuenta. Sí, es que yo tuve malos momentos cuando denuncié este tipo de empresas que se dedican, bueno, pues a hacer barbaridades a nuestra costa, en nuestras zonas, y encima nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni podemos montar en una barca de esas. Si no eres holandés, tú no puedes subirte a una barca de ellos, ni te van a dejar alojarte en su entorno. Y bueno, pues por desgracia funciona así, no pasa nada por decirlo. A mí me dicen barbaridades todos los programas, hay mucha idocia suelta, pues yo también suelto las verdades. Oye, pero fíjate, Nacho, que hablando del medio ambiente, en la zona de exclusión se ha creado una reserva natural porque, más allá de que haya radiación o no, hay incluso especies que antes no habitaban la zona y que cuando el ser humano ha desaparecido han vuelto y está floreciendo otra vez el ecosistema. O sea, es decir, la capacidad de regeneración que tiene la zona ha sorprendido a todo el mundo porque todos los científicos decían, bueno, es que esto
en Muerta, en un radio de 20-30 muerta. kilómetros, pues pasará como con la zona esa al principio, que murieron todos los árboles, o murieron muchos y además perdieron esa capacidad reproductiva debido a la radiación, pero sin embargo ha vuelto Y a una velocidad muy importante. pasmosa. No, Pero, es Dani, lo que Jaime, decías tú, cuando ves las imágenes de drones ahora, es increíble. ves Es han increíble. pasado 30 años, pero ves bosques enteros de árboles. Pero es que llegan hasta tal punto que especies en absoluto peligro de extinción las introducen en esa zona porque saben que no van a tener ningún tipo de depredador humano contra ellos o se lo van a llevar para sus colecciones. Y hay unas especies de caballos que hay allí, de unas razas que están casi extintas y las metieron allí para que se reprodujesen en aquel punto. Y entonces empiezan a aparecer los osos europeos que han vuelto a esas zonas. Aparecen los lobos, aparecen los caballos, aparecen los búfalos. Es decir, especies que están dominando su propio territorio, porque no deja de ser, es un antiguo territorio natural, y están volviendo a su entorno. Pero claro, aquí es donde dicen, entonces puede haber vida en esas zonas. Es cierto que las vacas pues tienen radiación en la leche, que el jabalí es el animal que más radiación tiene de todos, pues porque lo que hace es comer debajo de la tierra, donde están sobre todo las trufas, las setas, y las zonas subterráneas son las que todavía tardan mucho más tiempo en limpiarse. Pero es ahora mismo un paraíso animal muy interesante y vegetal. Las especies, cómo están avanzando y cómo se están desarrollando. Dani, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Pues mira, con todo lo que estás diciendo, se me viene a la cabeza, ¿no? Al bueno de Ian Malcolm en Jurassic Park, interpretado por Jeff Goldblum, que decía, la vida se abre camino, ¿no? Y la vida se abre camino en Chernóbil y en esa zona de exclusión. Evidentemente esto, para mí, deja una cosa patente que es muy triste para nosotros. Y es que el verdadero cáncer de este planeta es el ser humano. Todo sigue adelante sin el ser humano. Sigue mejor incluso. Lo que decías de las especies, es cierto que están más seguras, pero tristemente en los últimos años ya hay cazas furtivas. Están habiendo cazadores furtivos que entran a la zona de exclusión y cazan a pesar de que la carne tiene radiación. Carne de jabalíes, carne de venados, tienen radiación. Y también leí hace relativamente, no sé cuánto tiempo hará, pero una noticia que decía que dentro del reactor, con una videocámara que pudieron meter, captaron imágenes de una sustancia viscosa de la que tomaron muestras. No sabía lo que era una sustancia como oscura que se estaba gestando al lado del reactor que explotó, el del reactor número 4. Y con las pruebas que analizaron, concluyeron que eran una especie de hongos que se nutría de la radioactividad. Es decir, esa radioactividad generada por ese reactor está, valga la redundancia, generando vida. Una especie de espora de un hongo que se nutre de la radiación. O sea, hasta ese punto, dijéramos que toda esa zona, ahora mismo, que como decíais, ¿no? Que es espectacular cómo ha avanzado la naturaleza, cómo lo cubre todo ese bosque, lo único que está excluido verdaderamente de esa zona es el ser humano, ¿no? Y me parece increíble, a pesar de esos retornados tan famosos que son esa gente que volvió a la zona de exclusión, ¿no? Que también podríamos hablar de ellos. Bueno, y hay gente que no ha querido abandonarlo, ¿eh? Correcto, y gente sobre todo ya anciana, ¿no? Y que también son sujeto de estudio porque la radiación les ha afectado de otra manera a esa gente. Sigue viva, siguen allí. O sea, es algo muy extraño y que todo lo que envuelve a esa catástrofe, ¿no? Es, yo creo que digno de estudio, tristemente, para muchos de nosotros, pero digno de estudio porque podemos aprender algo, ¿no? Seguramente como somos nosotros no aprenderemos nada, pero podríamos aprender algo de todo lo que allí sucedió y sigue sucediendo a día de hoy. Salió en prensa unas filtraciones por el subsuelo del reactor 4 hace muy poquito tiempo y por fugas que había. Y claro, la preocupación era ya no que vayan al subsuelo, que sería algo natural, sino aquello que se llaman los acuíferos, donde van arrastrando toda la sustancia de las tierras, el propio agua, y bueno, pues pueda llegar a caudales de nuevo de humanos. Claro, yo no sé si está reforzado el subsuelo. Tú antes has hablado de esos túneles que generaron los mineros para poder enfriar con nitrógeno líquido el reactor desde la zona inferior, pero no sé si tiene una protección de cemento o de hormigón, o de planchas de acero, de lo que sea, no lo sé, la zona inferior. Pero, ¿sabéis una cosa? ¿Sí? ¿Sabéis que bueno, Gorbachev dijo en el comité del partido que necesitaban todo el nitrógeno de la Unión Soviética. Cito textualmente, todo el nitrógeno de la Unión Soviética para enfriar ese reactor. Contrataron
porque sí, contrataron, después ya entramos en discusiones de que no les pagaron lo que le tenían que pagar a los mejores mineros que había. Hicieron un túnel paralelo para llegar al reactor y sabéis que nunca lo tuvieron que utilizar. 400 mineros. 100 de ellos murieron, no llegaron a los 40 años, creo, de los 100 mineros que entraron. No les pagaron bien y nunca llegaron a inyectar el nitrógeno líquido al reactor, porque se dieron cuenta que esa posibilidad ya no hacía falta y se expusieron, podríamos decir, para nada, con promesas, con vagas promesas. Y para entender esto tendríamos que intentar también empatizar con el pensamiento ruso, ¿no? Esa madre patria, porque ellos lo hacían porque sí, no lo hacían obligados. Había soldados, pero había muchos voluntarios civiles que fueron a sabiendas de lo que les iba a ocurrir. Pero ese sentimiento que muchos a lo mejor no entendemos, ¿no? De proteger la madre patria, porque ellos ante todo protegían la madre patria. Después no lo sabían, pero estaban salvando al mundo. Pero en inicio era por la madre patria, por luchar por ella, por protegerla. Y es un sentimiento que a veces, y más a día de hoy que estamos tan desconectados de todo, pues nos puede costar un poco entender, pero lo hacían por motivación personal, lo hacían porque sentían que tenían que hacerlo. Incluso esos 400 mineros, que de nada sirvió esos túneles que cavaron para inyectar ese nitrógeno líquido, como decíamos, en el reactor. Sí. Bueno, la verdad es que los mineros, además de cavar para llevar a cabo esa inyección de nitrógeno con la finalidad, ¿no? de enfriar el núcleo, cosa que nunca llegó a hacerse. Lo cierto es que como habían excavado prácticamente 170 metros, lo que hicieron fue que se construyó, a ver cómo lo explico, es como una losa, ¿vale? Como si dijéramos una pastilla de hormigón debajo, una losa térmica, para que no se filtre para abajo hacia los acuíferos, que es lo que preguntabas, ¿vale? Esa es la primera fase de contención física de lo que luego sería el sarcófago. El sarcófago como tal lo empiezan en marzo del mismo año, del 86, se pegan prácticamente 7 meses construyéndolo, y lo que hacen es, bueno, pues primero limpian la zona, luego lo que hacen es van levantando muros de hormigón armado alrededor de lo que sería el perímetro, después levantan paredes pero que estén separados de los otros reactores, o sea, incluso digamos que están haciendo hicieron como una cuadrícula, construyen otro muro de contención más, cubren la zona de turbinas, levantan los contrafuertes, que son esas estructuras más delgadas adosadas a los muros para que mantengan estos su verticalidad, y luego, bueno, pues hay un sistema de ventilación y algunas medidas de seguridad. Este fue el primero que construyeron. Además, bueno, pues lo hicieron los soviéticos y, bueno, pues todo muy bien y de momento ahí se quedó. Pero posteriormente, claro, los soviéticos ya habían dicho que, oiga, es que este sarcófago dura 20-30 años, ¿eh? No se piensen que esto es eterno. Con lo cual, en el 98, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo lo que hace es, oye, vamos a financiar por lo menos el reemplazo de las vigas del tejado, que es la parte que, digamos, más podían sufrir, porque allí hay muchas precipitaciones, allí llueve mucho en Pripyat. Entonces, pues bueno, pues claro, pues estas vigas se van erosionando y además pues hacen que peligre la estabilidad del sarcófago. Total, que en noviembre del 2016, que esto es ya pues como 30 años después, ¿no? Hacen otro sarcófago, que es el que a día de hoy funciona, ¿no? Es una estructura que se puede mover, además, brutal, porque es curioso, porque es la mayor estructura construida hasta a día de hoy, ¿no? Con forma de arco, porque tiene 110 metros de alto y 150 de ancho, y que realmente esto ya está construido además por una empresa francesa, por Novarca, que asegura que este sarcófago tenga una durabilidad mucho mayor, que contenga la radioactividad y que además pues está monitoreado, y una cosa muy interesante, rodeado de grúas para poder realizar reparaciones que se manejan todas a distancia, porque nadie se puede ni quiere acercar ahí. Y bueno, pues una vez más el Banco Europeo de Reconstrucción, es decir, nosotros, pues pusimos 1.400 millones de euros y les salvamos la papeleta a los hoy ucranianos anteriormente soviéticos. Bueno, incluso creo que fue China la que en aquella época
mostró interés en prestar unos robots, no sé, Dani, si te suena, para hacer el trabajo humanitario. Sí. Robots que creo que se iban al traste, robots que se iban al traste. E incluso hubo varios que donde había un precipicio se tiraban los robots. Sí, correcto. Fue una cosa muy macabra. Sí, la verdad que sí. De ahí que el trabajo tuvo que ser realizado por humanos, ¿no? Sí. Porque los robots se estropeaban. Ellos intentaron por todos los medios que no entrara nadie, pero de ahí la función de los liquidadores arrojando esos escombros al núcleo, encima del núcleo que explotó, para poder sellarlo con el sarcófago. Pero sí. Y recordemos también, ahora estaba yo repasando la documentación, y algo que retrata muy bien la serie de HBO es aquellos 3 buzos que verdaderamente salvaron al mundo por una segunda vez, que fueron los que consiguieron sumergirse en las aguas del río Pripyat y poder paralizar que el vertido, que era porque vamos a explicarlo así, el núcleo cuando explotó se derritió, y ese vertido que generaba iba a llegar a las aguas del río, a unas piscinas que tenían de burbujas para enfriar el reactor por debajo, 2 niveles por debajo de la sala del reactor, y había riesgo bastante, bueno, riesgo no, había riesgo inminente, de hecho, 10 días después de que ese núcleo fundido entrara en contacto con esas piscinas de burbujas y generara lo que hubieran sido explosiones de vapor. Pues hubo 3 buzos que se sumergieron, lo llamaban el escuadrón suicida, se sumergieron en esas aguas para poder realizar esas reparaciones de emergencia total para evitar que la catástrofe hubiera sido muchísimo mayor, porque se hubieran sucedido esas explosiones de vapor al contacto del núcleo fundido con el agua y hubiera sido catastrófico. 3 buzos que la leyenda nos cuenta también mucho que murieron los 3, creo que solo murió uno, a día de hoy hay 2 vivos, y que sufrieron, bueno, las consecuencias evidentemente de la radiación. No acabó con su vida porque iban bastante bien protegidos para la época, que si los vemos ahora es como de risa, ¿no? Hay imágenes en internet que podéis buscar de los buzos cuando salieron, ¿no? Y algo muy curioso, que por ejemplo la serie de la HBO de Chernobyl, al ser americana, lo refleja de una manera más grandilocuente, ¿no? Es que cuando estos 3 buzos regresaron a la superficie, dijéramos que todos los que veían les aplaudían, ¿no? Y esto, dicho en los memorias y en los diarios y en los diversos libros que hay escritos sobre entrevistas a estas personas, dicen que jamás les aplaudieron, que eso no es verdad. Además, cuando salió la serie a colación de esto, pues quisieron puntualizar de que jamás les aplaudieron, pero no por nada, sino porque todos los que estaban allí no lo hacían por el aplauso, lo hacían por lo que hemos nombrado antes, porque sentían que tenían que hacerlo. Igual que todos esos liquidadores que, como bien has dicho, Nacho, queriendo entrar robots y no era posible porque fallaban, tenían que entrar personas, que era lo único que mantenía esos 90 segundos la compostura suficiente como para arrojar los desperdicios y todos los restos contaminados de radiación al foso del núcleo para poder a posteriori sellarlo con ese sarcófago. Fíjate que esta gente obviamente no lo hacía por el aplauso, ¿no? Como bien dices, al final eran gente que, bien por su trabajo, normalmente bomberos, militares, tenían que seguir órdenes, pero además tenían esa vocación de servicio, ¿no? En este caso, servicio para la patria soviética, y sabían que iban a... Bueno, yo no sé si lo sabían seguro, pero yo creo que muchos se lo olerían, que iban a dar la vida, porque aunque oficialmente solo murieron 31 personas, lo cual es falso, la mayoría, tal como hacían ese servicio de apenas unos minutos, eran hospitalizados. O sea, les llevaban en un autobús, bajaban, hacían su minuto, 2 minutos, 4 minutos de trabajo, los que estaban más cerca, obviamente, los que estaban más lejos, ¿no? Y se los llevaban a un hospital. Y de hecho se crearon unas medallas unas medallas de, digamos, que se concedieron a los liquidadores, unas medallas como las condecoraciones militares, ¿no? Al mérito por haber participado en esta liquidación, o ellos lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? Tenía un nombre muy curioso, no me acuerdo, pero reparadores del accidente de la central de Chernobyl, así como muy light, ¿no? Pero es curioso porque la medalla tiene en el centro una cosa que a mí me parece muy significativa, ¿no? Que es una gota de sangre sobre fondo azul, y hay 3 líneas que con las letras correspondientes del alfabeto griego
que representan las radiaciones alfa, gamma y beta, ¿no? Que es a las que esta gente se vio expuesto y finalmente murieron. Hay un montón de... A mí me hace mucha gracia esto, de vehículos también, de vehículos muertos, entre comillas, en la zona, pero que estamos hablando de trenes, estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de autobuses, de coches, claro, de camiones, todos aquellos vehículos que llevaron en el momento del accidente y que no se los podían llevar, porque estaban contaminadísimos. Y son miles, imagínate los helicópteros que sobrevolaban el reactor. Las imágenes, además. Claro, bueno, además que es verdad que hay imágenes que se ve perfectamente, ¿no? Candente, ¿no? Que echaban el plomo o la arcilla a la tierra que llevaban y salían pitando, y esos helicópteros, pues obviamente tuvieron que quedar ahí, y ahí están todavía, ¿no? Como testigos impasibles del tiempo y de todo lo que ocurrió allí. Oye, hay muchísimos mitos, pero hay uno que no sé si es cierto, ¿no? Si os suena, que se aconsejaron a todas las mujeres embarazadas de la zona abortar. Se ha hablado mucho de ello. Ese no lo tenéis. Yo eso no lo sé. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, la zona de exclusión no se permite, o por lo menos antes no se permitía, yo creo que se sigue sin permitir, entrar a menores de 18 años porque la gente joven absorbe más la radiación. Entonces, yo no sé si les harían abortar, no creo, porque hubo muchísimos nacimientos con malformaciones y con cáncer, con lo cual no creo que les hicieran abortar, pero bueno, quizá si estaban de unas semanas, o pues igual se lo recomendaron, porque lo cierto es que el cáncer, como decimos, el cáncer que se desarrolló en toda la zona afectada, sobre todo Bielorrusia, era cáncer tiroideo, ¿no? Por el yodo. Con lo cual, pues es fácil que muchos médicos aconsejaran interrumpir el embarazo, bueno, pues en virtud de que quizá no no llegaba a buen puerto, por así decirlo. Claro, igual lo sugirieron, sí. Claro. Bueno, luego hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol contra la radiación que bebían. Aunque sí que es cierto que el resveratrol, que es un antioxidante del vino tinto, lo que sí que hace es proteger las células, y podría ser también una ayuda, ¿no? Pero aquellos que decían que había que beber vodka, otros llegaron a decir que en la zona de exclusión se instaló un centro de armas psicotrópicas. Hay unas teorías también bastante interesantes, ¿no? Incluso el tabaquismo ayudaba a la radiación también. Recomendaban fumar para evitar más dosis de radiación, se imagina. Sí, y enigmas, pues un montón, ¿no? Todavía por desvelar, pues por ese oscurantismo que sigue envolviendo todavía esa central y la necesidad que tiene mucha gente de pisarlo. Tú cuando ves en redes sociales hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Es las fotografías de los falsos influencers, que yo llamo, esa necesidad donde ha habido tanto dolor de tenerse que hacer esos selfies felices, contentos. Esto es como los que van a Dachau o van a Auschwitz y que no sé cómo es la mente humana de la necesidad de decir, es que he estado aquí donde han matado a millones de personas, y se hacen sus selfies para sus redes sociales, que la gente parece que le hace ilusión, ¿no? Con esas vías ferroviarias que sabes cuál era el final de esa línea y bueno, como si nada, ¿no? Entonces yo no sé si es un problema de carencia de memoria, que la memoria es muy débil, o es un problema de idiotez, pero es verdad, ¿eh? En todos los lugares donde ha habido desgracias tienen la necesidad de hacer ese turismo. Ojo, no hay que confundir el turismo de misterio, el turismo incluso dark, con este tipo de turismo. Hay gente que por curiosidad o por interés, pero luego está el turismo de imbéciles, ¿no? Que van a hacerse ese tipo de fotografías, pero eso no es el turismo de misterio. Hay gente que lo engloba, es decir, bueno, el turismo... No, eso no es turismo de misterio, ¿vale? El turismo de misterio sería poder ir por esa zona pues contando estas historias, contando qué es lo que ocurrió, cómo pudo irse la gente, pero bueno, hay cosas, ¿verdad, Dani?, que ves por redes que asustan, ¿eh? No, yo estoy totalmente contigo, ya lo hemos hablado muchas veces. La idiota humana es infinita, yo creo. Es que, bueno, eso no sé si lo dijo Einstein alguna vez, ¿no? Que la idiotez humana es infinita. Sí, además se va recuperando con generaciones y van aprendiendo una sobre la otra. Se va gestando de nuevo, o sea, es que me parece increíble. Y se va perfeccionando. Me la cabeza con eso. Se va perfeccionando. Son muchas horas de espejo. Jaime. No, que estaba pensando que alrededor de todos estos mitos, ¿no? que
que dices que se han construido, bueno, pues habría que romper también el mito de que hubo cientos de miles de personas con cáncer y tal. Fueron algunos miles, cierto, de las zonas más cercanas, pero no fueron cientos de miles. Ni fue una catástrofe a nivel europeo y que aquí nos íbamos a morir, ya lo he dicho antes. Hay otro mito que, como bien decías, es el que se instaló un laboratorio de drogas y psicotrópicas, ¿no? Me parece que... Sí. Pero fíjate, ese mito, que seguramente será falso, drogas psicotrópicas ahí no tiene ningún sentido. O sea, si encima que hay radiación, sueltas gente drogada por ahí, la que pueden liar es parda. Lo que sí que es cierto, y yo sí que me creo, es que todos los científicos de la Unión Soviética que fueron allí a estudiar el tema, porque fueron muchísimos, fueron físicos, fueron matemáticos, fueron ingenieros, fue gente, pues incluso... pues biólogos, ¿no? que estudiaban el medio ambiente y tal. Estoy seguro de que ahí se hicieron experimentos y que seguramente tendrían alguna cosa, algún tema secreto. Porque es un sitio perfecto, es un sitio en el que no va a entrar ningún espía. No hay espionaje. No, desde luego. Y que por mucho que digan que la zona de exclusión era peligrosa, ya no lo era tanto después. Ya, pero al final estás exponiendo a soldados, Bueno, pero en la Unión Soviética eso no importaba. O sea, te quiero decir, la experimentación con sus propios hombres en la Unión Soviética era algo relativamente común, sobre todo al principio. Y ya no te digo cuando lo que hacían era exponerlos a las inclemencias del tiempo, por ejemplo en Siberia, a ver cuánto aguantaban de marcha, ese tipo de cosas, ¿no? O con los psicotrópicos que se utilizaban para las batallas, pues bueno, pues se han hecho auténticas atrocidades con sus propios soldados. O sea, que a mí no me extrañaría que sí que montasen algún tipo de laboratorio o algún tipo de estudio secreto en esa zona de exclusión, obviamente referido o relacionado, mejor dicho, con todo el tema de la radiación, las centrales nucleares y todo, ¿no? Pero seguro que sí. Piensa que el anterior accidente nuclear que hubo en Rusia en el 57, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece que he dicho antes, fue en una planta en la que se generaba material radioactivo para las bombas atómicas. O sea, era una planta de armamento. Y lo que pasa es que estaba perdido de la mano de Dios de Siberia. Y bueno, pues sí, el rastro radioactivo se siguió un poco, pero en el 57 quizás no era lo más importante. Además fue sobre una zona ampliamente despoblada, ¿no? En Siberia tienes igual zonas de miles de kilómetros cuadrados que apenas vive nadie. Pero sí, yo estoy seguro de que alguno de esos mitos se cumpliría. Y luego está el mito de los animales monstruosos, ¿no? Obviamente. Bueno, sí. Depende de que los animales mutantes. Claro, pues que seguro, como pasa otras veces en la naturaleza. Es que no hay evidencias científicas. Claro, no, pero que seguro que nació algún corzo, algún ciervo con 5 patas, con 2 cabezas, pues seguro, pero morirían, porque esos animales no suelen ser viables y mueren a los pocos días. Pues ¿cuántas veces tú has visto fetos con 2 cabezas, conservados en formol como curiosidad médica, pero son elementos, son seres vivos que nacen, pero normalmente no tienen viabilidad y mueren, ¿no? Hay pocos casos de siameses vivos o que vivan mucho en el tiempo. Hay algunos que incluso comparten el sistema digestivo y tal cual, y 2 cabezas y tal, pero es muy complicado que tengan una esperanza de vida larga. Por lo tanto, esos animales mutantes que pudieran haber nacido por malformaciones durante la gestación de sus madres debidos a la radiación, seguramente morirían a los pocos días. O la gente que ve los animales por ahí danzando y dicen, entonces la radiación no es peligrosa. Claro. Bueno, vamos a ver. es que esto no es así, ¿sabes? ¿Y habéis oído la historia de los fantasmas de Chernóbil también? Cuéntanosla. Bueno, hay datos sobre un ingeniero norteamericano que hace unos años estaba midiendo, de hecho hay una entrevista por ahí, estaba midiendo los niveles de radiación cerca del reactor, evidentemente bien protegido, ¿no? Y con su medidor correctamente. Y es algo que van haciendo habitualmente porque tienen que ir controlándolo. Supongo que la gente ya lo sabe, pero no pueden dejar eso como está. Entonces, él cita que escuchaba dentro del sarcófago del reactor, de la puerta, una puerta que dicen que se abría bajo un código que llevaba años sin abrirse y diversas historias, escuchaba gritos de personas.
Y él así lo hizo saber por radio al centro de mando. El centro de mando grabó la comunicación y no notaba nada, no escuchaba nada. Y decía que eso era imposible porque no podía haber nadie, evidentemente. Pero él cita que escuchaba gritos de ayuda de personas. Me parece inquietante también, ¿no? Que no se libra ni siquiera Chernóbil de ese misterio de lo que podrían ser fantasmas de esa tragedia. Claro, Que sepas, Dani, que sobre esto que acabas de contar hay una película. Hostia, no lo sabía. Y terminan siendo zombies. Ya sabía yo que los zombies tenían que salir por ahí. Zombies nucleares. Claro, al final es un lugar donde, bueno, pues puede ser, ¿no? Que haya algún parecido símil a la voz, pero tal cantidad de materiales, tanta modificación, pues la dilatación de los propios materiales, se dilatan todos, ¿no? Claro. Con sobre todo esas temperaturas que hay allí, las grandes lluvias, bueno, todo eso emerge en forma de sonido. Oye, ¿y sabéis que en España tuvimos nuestro pequeño Chernóbil? Cuéntanoslo. Mira, ¿No sabéis? ¿No? Pues el 7 de noviembre de 1970 hubo un accidental vertido radioactivo al Manzanares, al alcantarillado de Madrid. Unos 700 litros de agua radioactiva que contenía, lo tengo por aquí lo que contenía, porque eso sí que no me lo... Estroncio 90, cesio 137, rutenio 106 y partículas de plutonio. Llegó a la ribera del Jarama y el Tajo. El vertido se silenció, como todo lo que pasaba también en el régimen, estamos hablando de noviembre del 70, y lo curioso es que en el 94, creo, se desclasificaron diversos documentos y El País realizó un estudio sobre el tema, ¿no? Y fue a entrevistar incluso a agricultores de la ribera del Jarama y del Tajo que utilizaban el agua del río como regadío a sus cosechas. Y lo curioso de todo esto, que no ha trascendido mucho más, es que no puedo explicar mucho más porque tampoco ha trascendido demasiado, es que estos agricultores argumentaban que unos 3 o 4 días posteriores a ese 7 de noviembre de 1970 se presentaban unos hombres engabardinados, o sea, el típico estereotipo del Men in Black, podríamos decir, pero a la española, a comprarle toda la cosecha. Todo. Y si no accedían a comprársela, la incautaban. Todo lo que podía haber sido regado con esas aguas que podían tener desechos radioactivos. Y eso es una cosa que yo el otro día documentándome pues vi y no lo sabía, no lo conocía, porque también hace relativamente poco tiempo, estamos hablando del 94, ¿no? Pero que se desclasificaron algunos documentos que hasta ahora estaban en total silencio, pero que sí, se virtió agua radioactiva al Manzanares, unos 700 litros, que alcanzaron incluso la desembocadura en Lisboa. O sea que... Hombre, dicen que la radioactividad de Chernóbil afectó a las cosechas de Europa. Incluso dicen que algo a las zonas del norte de España, ¿no? Lo que pasa es que aquí tuvimos la suerte, entre comillas, de que los Pirineos nos hicieron de barrera natural y por lo tanto aquí prácticamente no se notó nada. Pero sí que... Hasta la zona de Francia. Hasta la zona de Francia sí se han quedado. No, dicen que llegó a Cataluña, ¿verdad? Sí, claro, es que el norte de España es Cataluña también, Dani. Toda la zona que linda con Francia. Pero me refería que llegó incluso a Tarragona, que es el sur de Cataluña, casi. Sí. Bueno, pues sí. Oye, yo antes de... Mira, Jaime, cómo pasa de temas. Sí, antes de que despidamos el programa, que habrá que ir a comer. A cenar. Sí que creo que es interesante que la gente tenga en mente que existe un Consejo de Seguridad Nuclear en España, que además la página es csn.es, es muy sencilla, porque hay un montón de información de cara a las emergencias nucleares, de cómo llevan los controles, de qué hacer en caso de que haya un accidente, y no estaría de más que la gente se echara un vistazo a esa página por si algún día pasa algo. Las centrales nucleares, esto es por otro programa, ¿no? Tiene una cantidad de avistamientos OVNI que son increíbles. Es las zonas donde más avistamientos hay. Y aquí en España, en Aragón, con la de Escós, que es la que tendríamos más cercana, ¿no? Ascó. En las carreteras me contaba gente desde las zonas del sur de Aragón que trabajaban por allí, desde Teruel o desde Tarragona, se iban acercando y esas luminarias que les iban siguiendo y acababan siempre en la central. Bueno, hay muchísimas historias. Pero es que Nacho, vamos a ver, si tú tienes que lanzar, ya no te digo un ovni, una nave extraterrestre, piensa tú en un satélite. ¿Qué vas a visitar?
las plantas energéticas, los cuarteles, que también hay muchos avistamientos en cuarteles del enemigo, o vas a ir a hacer una foto de la Romareda? Pues obviamente vas a las instalaciones críticas para, en este caso, por ejemplo, España. Las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas, el tendido telefónico, esos son instalaciones críticas. Son instalaciones que son las que más se protegen en caso de guerra, de atentado, y que tienen una protección especial. Pero claro, si tú quieres dañar un país o si quieres investigar sobre un país, obviamente es lo primero que vas a investigar. Con lo cual, si los ovnis nos están observando, y ya no vamos a decir si son de fuera o de dentro, obviamente es lógico que vayan a investigar esas instalaciones. ¿Qué te pasa a ti con la Romareda, Jaime? De hecho, A ver si la renuevan ya. Sí, hombre, ya está firmado, ¿no? Ya, pero que tengo ganas de verla. Algunos pues están en contra, pero me parece un poco absurdo. Al final es un beneficio para todo Aragón, ¿no? Sí, pero algunos están en contra, pero luego seguro que van a hacerse la foto el día de la inauguración. No les dejarán. Bueno, se colarán, ya verás. Sí, que sacarán la entradilla. Sí. Dani. Decía que de hecho, hablando de los ovnis, en Chernóbil también hay diversos testigos que dijeron avistar la misma noche de la explosión del reactor un ovni de unos 4 metros de diámetro que a unos 100 metros del reactor disparó, eso es lo que dicen los testigos, un rayo de color carmesí, eso es lo que dicen varios testigos, que rebajó una brutalidad la temperatura del núcleo. Por lo tanto, también dicen que salvó de una catástrofe mayor a todo el planeta. Ni Chernóbil se libra de los ovnis. Y esto ya se había hablado bastante, bastantes avistamientos ovnis antes y después a la catástrofe de Chernóbil. Hombre, en Chernóbil, si no recuerdo mal, el núcleo creo que alcanzó los 4.550 grados Celsius, teniendo en cuenta que el Sol está a 5.500, joder, podían haberlo enfriado un poquito más, ¿no? Los marcianos estos con el rayo. Pues Dani, ahora Jaime está con la Romareda. Bueno, sí, está bien. Sí, hombre, que vamos a hacer una nueva. La casa de un equipo histórico del fútbol nacional y europeo, como es el Real Zaragoza. Por supuesto. Iremos a la inauguración. Le queda tiempo, ¿no? Todavía. Sí, aún no han empezado. Que yo Bueno, sepa. ya, Está hecho el proyecto, sí. Está firmado. Y no sé qué plazo de ejecución tiene el proyecto, pero para el Mundial, no sé si es 2030, ¿cuándo es el Mundial? Este que es de España por 2030 creo que 2030. No, eso es la agenda. La agenda es 2030 seguro. Pero que no sé cuándo es el Mundial ese que hacemos, que coorganizamos, me parece que con Marruecos y con Portugal. Es que no sé ni si nos lo han dado. Bueno, Zaragoza va a ser capital europea del deporte. Hombre. No, es verdad. Eso además empezaremos ahora igual hacemos una campañita dentro de poco. Nosotros somos muy deportistas. Y ¿verdad, Jaime? A ratos. Sí, Jaime ahora nos va a dar por el fútbol. No, hombre, nos iremos a andar a la montaña, que es lo nuestro. Déjate de fútbol. El fútbol, para jugar con los amigos muy de vez en cuando, pero ahora ya no estamos para jugar al fútbol. ¿Cómo que no? Yo soy muy bueno en fútbol. Bueno, bien. Claro. ¿De portero o de árbitro? No, yo de defensa. De árbitro. No pasaba ni el tato, para que me echaban siempre, porque no sabía sacar la rodilla. Eso es no saber jugar, Nacho. No es no saber jugar, es ser valiente. Es decir, pues porque a ti te no tenían que haber pasar. apuntado a karate, se equivocaron y te apuntaron a fútbol. No, pero es decir, o sea, ¿cuál es el cometido de un defensa? Que no pasen, ¿no? Pues no pasan. Luego me pasaron a balonmano, porque me dijeron que así el placaje era mejor. Pero no, me echaban en casi todos los partidos por sacar la rodilla. Oye, pues sí, que lo estaba mirando y se supone que será en 2030, o se supone. La agenda. No, el Mundial. Pero es que lo celebramos con Portugal y con Marruecos, entonces ya veremos. ¿Y por qué esa mezcla? Pues mira, yo no tengo muy claro por qué hacen estas tonterías, que a mí personalmente me parece una tontería, siendo que España tiene... ¿Capacidad suficiente? Ya no capacidad, que tenemos algunos de los mejores estadios del mundo de fútbol. ¿Y Marruecos tiene buenos estadios? Podríamos albergar perfectamente la Copa Mundial, además a nivel de infraestructuras, de plazas hoteleras. Bueno, es que somos un país que a nivel turístico, para albergar un tipo de evento como estos, estamos perfectamente capacitados. Yo no lo sé si es por, digamos, ampliar un poco la repercusión también económica a la zona de Marruecos y a Portugal. Portugal lo puedo entender, un poco peninsular. Sí. A ver, y Marruecos sí se tiene que poner, harán los estadios que... Tiene buenos estadios Marruecos, pero harán más o los reformarán, porque en Marruecos para estas cosas el rey se pone a la cabeza y desde luego ya te digo yo que como se pongan a hacer estadios buenos en Marruecos,
montarán instalaciones dignas de cualquier estadio de primera división española y europea. Bueno, Dani, pues nada, nos veremos en 2030 en la Romareda. Yo creo que me escucháis, pero no me veis. No te vemos porque Chus no nos ha puesto aquí el... No es culpa de Chus, es culpa de mi cámara que se ha apagado, así que no. Chus, ¿lo vemos o lo hemos perdido? Lo hemos perdido, me habéis perdido seguro. Dice que lo hemos perdido. Sí. Vale. Bueno, Dani, muchas gracias por todo y nos vemos dentro de poquito. Tú sigues ahí en Kick. Kick, Nacho, patada, kick. Oye, que el otro día estaba casi con 100 personas en directo. Bueno, pues muy bien. Joder, madre mía. Joder. Poco a poco, Dani. Si entramos en Kick, Sí. ¿cómo te encontramos? Como Mr. Krell. Es que es difícil. Kick, Pero luego Krell es cuando tengas miles de personas en el directo, no te olvides de nosotros, que esto. En fin. Jamás me olvidaré de vosotros, jamás. Bueno, jamás. O olvídate, pero sigue mandándonos rosquillas, como las Eso, que nos has qué mandado. rosquilla nos han traído de Galicia. Madre mía. Silvia está castigada, no se las hemos dado todavía. Y yo me voy a poner malo como me las como todas. Sí. Madre mía, qué buenas. Sí, ahí está. Chus no está, igual se ha ido a la cocina a comérselas. Seguro que nos las quiere quitar. Bueno, Dani, Bueno, chicos, un abrazo enorme. Un abrazo. igualmente, pasadlo bien, gracias. Chao. Jaime. Go. ¿Qué tal las navidades? Bueno, pues en familia, como suele ser habitual en mí, y comiendo demasiado en las fechas clave, pero bueno, pero bien. La pasada semana dijimos que habría programa, pero es que me puse tan malo. He estado tan pachuchito que no tenía ni fuerzas de salir del sofá. Estaba así entre el sofá y la cama, hecho bolilla. Y no he tenido fuerzas, de verdad. Si no hubiésemos tenido programa, pero algo haremos para compensar. Tenemos ya en iVoox el canal del Coronel Pedro Baños, que estaremos ahí también actualizando semanalmente. Eso sí que es interesante. Esto no. También, pero lo que cuenta Pedro. Bueno, ¿y esto qué? Ay, Pedro no va a hablar de Chernobyl. Bueno, pues ya sabes ya- que soy fan de Pedro. Tenemos el canal nuevo del canal del Coronel, que lo podéis encontrar en iVoox Original y que estará muy interesante y cada semana un contenido diferente. Pues, profesor Jaime Arenas, hoy te he dejado hablar para que no me digan nada. Es que si no, la gente responde. No hay más que ver los comentarios en iVoox, que por cierto agradezco mucho. Porque claro, aquí ya se ve que no soy yo el loco que se enfada porque no le dejen hablar. Veo que Bueno, es pero una percepción a nivel general de esto nuestra es audiencia. parte de la amistad de tantos Nah, años. Aunque luego hay haters. Son que amigos, en es- realidad son amigos que No, les invito a una cerveza para que pongan un Sé que hay gente comentario, que sí. pone a parir el programa, pero lo gordo es que sé quiénes sois. Es que es tan absurdo porque al final uno se entera de todo. Me dice, no, es que este me dijo que. Digo, no puede ser, ¿en serio? Que te has pegado a mi vera un tiempo. En fin, Bueno, la semana que viene más. Mejor. Bueno, mejor no lo sé. Más igual sí. Mejor porque seremos una semana más sabios, también más viejos. Sí, o más idiotas. No, cada día se aprende algo, Nacho. Sí. A ser menos idiota. Cada día se aprende algo. Bueno, Chus Blas a las rosquillas y la realización. Y la semana que viene más. Y muy prontito, Ruido Blanco. Un fuerte abrazo y nos vemos por aquí en YouTube y por aquí también en iVoox Original. Hasta pronto. Tell 'em that God's gonna cut 'em down. Tell 'em that God's gonna cut 'em down. You can run on for a long time. Run on.